Bueno, hemos estado hablando de la medida y de las características que la definen, como la precisión o la exactitud. Vamos a ilustrar esos conceptos en un experimento. Normalmente los experimentos los asociamos a un laboratorio, a un equipo sofisticado, pero en cualquier proceso de medida, por sencillo que sea, tenemos que proceder a hacer el mismo análisis y en particular determinar las fuentes de incertidumbre, que son las que van al final a definir la precisión de la medida. Vamos a utilizar el modelo del péndulo simple, que ya sabéis que es una masa que cuelga de un hilo, de una cuerda y oscila, y a partir del periodo de esa oscilación se puede demostrar que podemos determinar la aceleración de la gravedad terrestre. Ese sería el objetivo de nuestro experimento. Pero no vamos a utilizar ningún objeto elaborado como péndulo, sino simplemente algo tan cotidiano como puede ser un yo-yo. Esto ya nos indicará que nuestras medidas no van a ser extremadamente buenas, porque el modelo del péndulo implicaría una masa puntual, esta no lo es, y también, bueno, otras cosas, ¿no? Como una cuerda sin masa, etcétera, etcétera. Pero bueno, creemos que además, precisamente la simplicidad de este experimento permite ver más a las claras cuáles son las fuentes de incertidumbre y cómo contaminarían o cómo afectarían a la medida. Bueno, la idea entonces sería determinar, a partir de valores como la longitud de la cuerda y el periodo, cuál sería la gravedad terrestre. Así que lo primero, para empezar, como parámetro de entrada en la ecuación, vamos a medir la longitud de la cuerda. Entonces, por favor. Sí, vamos a ponerlo así y mediríamos desde el inicio de la cuerda hasta el centro del yo-yo y tenemos una longitud de 72 centímetros. Vale, tenemos que tener en cuenta que, además de que, pues por supuesto, el metro tiene una resolución limitada en milímetros, hay un aspecto bastante relevante aquí. ¿Cómo diríamos entonces que podría ser la incertidumbre? Bueno, lo que nos está, digamos, contaminando aquí la medida es que cuando nosotros queremos medir hasta aquí no coincide exactamente con el plano de la cuerda, es decir, estamos midiendo con una determinada inclinación, lo cual va a añadir un error a esa medida. Entonces, más o menos, por esa inclinación podríamos decir que tenemos una incertidumbre de 5 milímetros. Podría valer. Sí, hay que tener en cuenta que además la cuerda está aquí metida, no llega exactamente al centro, no sabemos muy bien dónde está el centro, así que al final, pues bueno, puede ser más o menos unos 5 milímetros. Tendríamos una medida de 72 centímetros más o menos 0,5. Correcto, entonces eso significaría que hay un intervalo de confianza en el que podemos estar razonablemente seguros que el valor es así, que sería 72 centímetros más menos 0,5, o sea, entre 71,5 y 72,5, ¿vale? Ese sería nuestro primer parámetro. Para medir el periodo, obviamente, tenemos que poner a oscilar el péndulo y, bueno, tendríamos que contar cuánto sería el tiempo que lleva a hacer una oscilación. Una oscilación tiene que ir y tiene que volver. Esta medida puede parecer sencilla, pero hay una serie de factores que también pueden afectarla. Por ejemplo, nosotros no debemos darle impulso al yo-yo. El yo-yo tiene que oscilar libremente, por pura inercia. Si nosotros lo empujamos, estamos metiendo una fuerza que contamina la medida. Luego es relativamente fácil que de manera consciente o inconsciente acompañemos arriba con la mano al movimiento del yo-yo, como para facilitarle, ¿no?, la ida y la vuelta. Eso hay que intentar evitarlo también. En general, además, cuando estamos haciendo una medida de un periodo que va a tener una duración muy corta, es más fácil que las incertidumbres contaminen la medida y por lo tanto es mejor hacer más de una vuelta. ¿Cuántas? Pues no sé, 5 por ejemplo, ¿no? Luego el resultado lo dividiríamos entre 5. Entonces, por último, también hay que tener en cuenta que, en general, si nosotros le damos mucha amplitud al movimiento, aparte de que no estaríamos cumpliendo las ecuaciones, porque la ecuación se deriva a partir de la idea de que la oscilación es de poca amplitud, en este caso, que no es un péndulo muy perfecto, el péndulo no es capaz de recuperar su posición inicial, así que serían falsos periodos. Es mejor hacerlo con una amplitud más pequeña. Entonces podríamos soltar aquí, tendríamos 1, 2, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hacer la medida. Para ello, pues necesitamos, por supuesto, a un compañero o una compañera que vaya encendiendo y apagando el cronómetro, así que vamos a ver qué tal sale esto. Bueno, pues 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuánto ha salido? Ha salido 8,17 segundos. 8,17 sería lo correspondiente a 5 periodos, habría que dividir, pero ¿podemos quedarnos con esa cifra? ¿Tiene sentido? En verdad no, porque lo que nos está dando el cronómetro, en este caso del móvil, llegaría hasta las centésimas de segundo. Teniendo en cuenta que tampoco estamos teniendo una posición fija en la que sabemos precisamente que se ha acabado en la oscilación y que queda un poco al criterio del observador que está midiendo, realmente no tiene mucho sentido pensar que vamos a poder llegar a una precisión de centésimas de segundo. Con lo cual esa segunda cifra decimal deberíamos dejarla fuera. Claro, y de hecho además, desde que yo te digo
1, 2, 3 hasta que tú pulsas. Hay un tiempo de reacción tanto en el inicio de la medida como en la propia finalización de la medida. Entonces, tenemos que quedarnos al menos con décimas de segundo de incertidumbre. Eso es correcto, porque en cualquier proceso de toma de reacción, desde luego es seguro que se van a consumir algunas décimas. Entonces, ¿qué pondríamos de valor? Pues podríamos quedarnos con 8,1 más menos 0,2, por ejemplo. Sí, 0,2, 0,3 yo diría que puede ser. Entonces eso nos daría un intervalo que puede ir desde 7,80 y tantos a 8,40 y tantos, ¿vale? Bien, de hecho, esta medida tampoco puede haber otros factores que la están influyendo, que no son factores que podamos controlar, entonces otra buena táctica es repetirla. ¿Cuántas veces? Bueno, en principio, si de verdad esos factores son factores que se comportan de manera más o menos aleatoria, podemos asumir que cuantas más medidas, más se van a ir agrupando en torno a un valor central o representativo, y la dispersión de las medidas, bueno, pues nos va a dar un poco de cierta información, ¿no?, de esa incertidumbre. Esto se puede hacer y de hecho es conveniente que lo hagamos. Otra cosa interesante también es considerar la posibilidad de utilizar varios observadores o varias personas que midan, porque sí que puede haber sesgos personales, personas que, bueno, acaban demasiado pronto, son más rápidas o menos rápidas, etc. Entonces, con todo eso, el proceso de medida, que en principio había sido solamente hacer una vuelta, vemos que se complica ligeramente, pero lo complicamos precisamente para poder tener una información más fidedigna de la medida. Así que veis que hay factores, como hemos ido comprobando, que están siempre ahí y no podemos hacer mucho, y hay dos factores que, bueno, quizá podamos acotar mejor repitiendo la medida. Además, hay que tener en cuenta que nosotros queremos determinar el valor de la gravedad, pero no lo estamos midiendo directamente. Correcto. Va a ser una cuestión indirecta. Nuestros parámetros de medida están siendo tanto la longitud del yo-yo como el periodo de esa oscilación. Esas medidas, con su propia incertidumbre, hay que trasladarlas a la fórmula que nos relaciona esas tres variables. Entonces ahí vamos a tener que tener en cuenta la contribución de cada una de las incertidumbres a esa medida, digamos, indirecta que sacamos desde la fórmula. Si nosotros despejamos, trabajamos un poquito con esa fórmula, vemos que, por ejemplo, la longitud está en el denominador, la longitud está en el numerador, el periodo está en el denominador y además va al cuadrado, con lo cual cada una de ellas va a contribuir de una determinada manera. Esto, si lo queremos hacer de manera rigurosa, tendríamos que hacerlo siguiendo la propagación de errores, que iremos viendo cómo se va introduciendo a través del concepto de la derivada. Bueno, y en resumidas cuentas, pues que siempre que nosotros nos pongamos a hacer una medida, por sencilla que sea, por banal y cotidiano que sea el experimento, tenemos que tener en cuenta todas esas fuentes de error y hacer un análisis serio de ellas, es decir, no ser demasiado optimistas, porque lo que es importante no es tener un valor solo, sino tener un intervalo de confianza que sea lo más realista posible para que luego a partir de ahí nosotros podamos obtener medidas, por ejemplo en este caso de la alteración de la gravedad, que tengan sentido, ¿vale? Bueno, pues ahora a continuación lo vamos a resumir esto en algunas diapositivas y con eso terminaríamos la discusión sobre el proceso de medida.